Bienvenidos al Tribunal del Condado de Cuyahoga, presidido por el juez Michael J. Tarruso, donde se celebra el juicio contra Ariel Castro. Este hombre de 53 años fue encontrado culpable de secuestrar, torturar y agredir sexualmente a 3 mujeres jóvenes durante más de una década. Castro, quien era conductor de autobús, utilizó su relación con las víctimas y sus hijos para capturarlas. Fue acusado de 977 delitos, incluyendo secuestro, violación, asalto grave, poner en riesgo a un menor, homicidio agravado y posesión de armas. Durante el juicio, una de las mujeres secuestradas decidió enfrentar a Castro en persona, mientras que los familiares representaban a las otras 2, a tan solo 3 meses de su rescate. Michelle Knight, ahora de 31 años, se presentó en la corte frente a su captor después de 11 años de cautiverio. Silvia Colonia, prima de otra víctima, Gina de Jesús, habló en su nombre. Al acercarse a Castro, dio breves pero afectuosos abrazos a otros familiares de las víctimas y leyó una declaración. Sus últimas palabras fueron directamente para Ariel Castro, quien escuchó en su lengua materna, pero permaneció reclinado en su asiento, mostrando poca emoción. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Continuemos. Castro, sentado entre sus abogados, parecía notablemente relajado y mostraba una expresión de entretenimiento mientras el juicio proseguía. Su respuesta ante la pregunta del juez sobre si deseaba hablar fue sorprendente. El juez Michael J. Russo entonces dictó la sentencia, dirigiéndose a un Castro que se mantuvo tranquilo e inexpresivo, con sus piernas moviéndose inquietamente, incluso estando esposado. Miró hacia atrás, en dirección a una de las víctimas, antes de ser retirado de la sala con esposas en manos y piernas. Ariel Castro fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por sus delitos, sumándosele 100 años adicionales de prisión. Ahora nos dirigimos a un tribunal en el condado de Barron, donde Jake Patterson, un joven de 21 años, es juzgado por el secuestro de Jamie Cluse, una niña de 13 años. Este es el caso de Jake Patterson, quien el 15 de octubre de 2018 atacó a los padres de Jamie, James Cluse y Dennis Cluse, antes de secuestrar a la niña y huir en su camioneta. En octubre pasado, Jake Patterson me quitó muchas cosas que amaba. Lo que más me entristece es que me quitó a mi mamá y a mi papá. Amaba mucho a mis padres y ellos me amaban a mí. Hicieron todo lo posible por hacerme feliz y protegerme. Él me los quitó para siempre. Patterson fue acusado de múltiples cargos, incluidos homicidio intencional, secuestro y robo a mano armada. El juicio comenzó con declaraciones conmovedoras de los miembros de la familia, cada uno expresando cómo sus vidas fueron afectadas y cambiadas por este trágico delito. El abogado de Jake habló en su nombre, pidiendo que se considerara su caso con cierta clemencia, ya que se había declarado culpable de inmediato, ahorrando a la familia de la víctima, a la comunidad y a los oficiales de la ley de un juicio prolongado y angustioso. Jake permaneció sereno durante el procedimiento, mientras su abogado explicaba que Jake estaba arrepentido y era honesto acerca de lo que había hecho. Dijo que estaba tan abrumado por la magnitud de sus acciones que le resultaba muy difícil incluso mirar a sus abogados y explicar su crimen. Al tener la oportunidad de hablar, Jake expresó: «Haría cualquier cosa para deshacer lo que hice, incluso moriría. Haría absolutamente cualquier cosa para traerlos de vuelta». El juez dictó su veredicto después de escuchar a todas las partes involucradas. Se tomó en consideración especialmente una declaración escrita por el propio Jake Patterson, en la que decía: «Empecé a tener malos pensamientos todo el tiempo. Fantaseaba con secuestrar a una joven y controlarla completamente. Al principio, luché contra esos pensamientos porque no tenía ninguna razón para vivir, y hacer esto era lo único que quería». Los presentes en la corte se movían inquietos mientras se leía en voz alta su declaración escrita, pareciendo no creer que él mismo la hubiera escrito. Finalmente, el juez condenó a Jake Patterson a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de James y Dennis Cluse, y 40 años adicionales por secuestrar y mantener a Jamie Cluse como rehén durante 3 meses. Este es el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, también conocido como The Old Bailey. Aquí se juzga a Wayne Couzens, exoficial de la Policía Metropolitana, por el secuestro, violación y asesinato de una joven llamada Sarah Everard.
Wayne fue acusado de asesinato en primer grado y secuestro de Sarah Everard, después de detenerla bajo el pretexto de que había incumplido las regulaciones del confinamiento por COVID-19. Sucedió el 3 de marzo de 2021, cuando Sarah Everard, vistiendo una chaqueta azul brillante, caminaba hacia su casa después de visitar a una amiga. Un oficial de policía la detuvo y acosó. Su nombre era Wayne Couzens, quien estaba fuera de servicio en ese momento, pero se identificó como miembro de la policía, esposó a Sarah y se la llevó en su automóvil. Los acontecimientos que siguieron fueron extremadamente devastadores y provocaron un profundo dolor e ira en los corazones de los amigos y familiares de Sarah, la comunidad y todo Londres. Wayne Couzens mintió a la policía cuando fue arrestado y hasta la fecha se ha negado a comentar sobre el caso. Las imágenes de la cámara mostraron que Couzens había alquilado un auto aproximadamente una semana antes del crimen en Enterprise Rent a Car en Dover, usando su nombre real y su número de teléfono móvil. Otras grabaciones también lo mostraron esposando a la víctima, presumiblemente para crear la falsa impresión de que estaba siendo arrestada por un delito. En algún punto del viaje, se cree que la víctima se dio cuenta de que no la estaban llevando a una estación de policía, sino a un lugar desconocido, lo que constituyó un secuestro ilegal disfrazado de arresto ilegal. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Continuemos. Imágenes de cámara aún más impactantes mostraron al agresor tomando café después de cometer el crimen. Luego fue a comprar combustible que utilizó para incendiar el cuerpo de Sarah. Las bolsas en las que colocó su cuerpo quemado fueron adquiridas en una tienda local, y su comportamiento relajado e informal sorprendió a todos. Los oficiales de policía pasaron varios días peinando los alrededores de la ruta por donde se sospechaba que Sarah había caminado hacia su casa. Finalmente, su cuerpo fue encontrado a 50 millas de distancia, atado en bolsas de plástico y arrojado en un estanque cerca del lugar del crimen. Durante el juicio, Wayne permaneció sentado con la cabeza inclinada hasta que el padre y la hermana de la víctima le exigieron que los mirara mientras leían las declaraciones de impacto. Después de presenciar la sentencia, el comisionado de Scotland Yard se dirigió al público y a la prensa fuera del tribunal, expresando su horror ante el hecho de que este hombre haya utilizado su posición de confianza para engañar y coaccionar a Sarah. El oficial de policía condenado se declaró culpable de los delitos y confirmó que efectivamente secuestró a Sarah Everard en un vehículo alquilado, la llevó a un lugar aislado en el bosque, la violó, la estranguló con su cinturón y luego incendió su cuerpo en un intento por ocultar el cadáver. Wayne Couzens, quien se declaró culpable del secuestro y violación de Sarah Everard, fue luego condenado a cadena perpetua por el asesinato, sin que se impusiera ninguna pena separada por la violación y el secuestro. Una pista crucial surgió en enero de 2011, cuando un familiar de Moody contactó a las autoridades, sugiriendo que revisaran a un individuo llamado Raymond Moody, que vivía en el área de Georgetown y había tenido encuentros significativos con la ley, pasando una cantidad considerable de tiempo en California. Esta fue la primera vez que el nombre de Raymond Moody apareció en el radar de las autoridades. En mayo de 2022, Moody fue arrestado bajo un cargo de obstrucción de justicia y en ese momento confesó su crimen. Poco después, llevó a la policía a la casa en Georgetown donde había enterrado el cuerpo de Brittany, y los restos fueron exhumados e identificados mediante ADN y registros dentales. Se determinó que alrededor del 25 de abril de 2009, Raymond Douglas Moody cometió una agresión contra Brittany Drexel, mientras que la víctima también sufrió de confinamiento forzoso, secuestro, robo, extorsión, allanamiento de morada y otros delitos similares en el condado de Georgetown. Durante la lectura de la declaración de impacto por parte del padre de la víctima, Moody se mostró cada vez más perturbado. Intentó mirar en su dirección y luego apartó la vista, como si le costara enfrentar lo que había hecho. Chad Drexel, el padre adoptivo de Brittany, leyó su declaración entre lágrimas. En ese momento, Moody mantenía la cabeza gacha, moviéndola ocasionalmente de un lado a otro, como lidiando con sus emociones. Cuando el hermano de la víctima se acercó al estrado, Moody rápidamente intentó mirarlo, pero casi de inmediato se volvió de nuevo. Posteriormente, fue asistido con muletas para ponerse de pie y hablar. El juez dictó su veredicto rápidamente después de escuchar a Raymond Moody.
Fue condenado a cadena perpetua con 30 años adicionales de prisión por el secuestro y la conducta sexual inapropiada. Gracias por mirar. Recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video.